¿Tienes culpa? Bueno, a iniciar con la parranda. Bobby Crab, dinos nuestra batería. Hable de la decadencia de Cuba. Pues si buscas en internet, verás que un bando afirma que todo es culpa de los bloqueos de los Estados Unidos, mientras que el otro dirá que es culpa del gobierno comunista que operó Fidel Castro. Pues a diferencia de Venezuela, que claramente su problema se debe a dos hombres, Cuba tiene una historia mucho más compleja. Y te daré un spoiler. Viva Venezuela. No hay solo un culpable. Su colapso se debe a muchos factores distintos. Y para que tú mismo te vayas dando cuenta de esto, vamos a comenzar desde los inicios. Verás, hace mucho tiempo atrás, la isla de Cuba fue habitada por tres grupos indígenas: los taínos, los ibonei y los guanatabey. Fueron muy pacíficos, nunca buscaban las guerras. Por eso nunca tuvieron necesidad de mejorar su artillería. Solo se dedicaban a la caza, a la recolección y a la alfarería. Pero estos grupos indígenas no spawnearon de la nada en la isla de Cuba. Otros sitios llegaron mediante canoas desde México, Centroamérica, Venezuela, islas vecinas, Estados Unidos, etc. Ahora se entiende mejor cómo es que llegaron los primeros humanos a Cuba, ¿no? Estas colonias vivían bien. Lo que te digo es que los ibonei iban de Venezuela y Centroamérica. Los taínos iban de... A ver, los iboneis. Yo sí tengo la historia de los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, haitianos. Pero bueno, así es el problema. Humildes, hasta que Cristóbal Colón zarpa desde la mucho más avanzada España con sus tres grandes barcos. En su viaje descubre América. A ver, yo no sé el nombre de los tres barcos. No sé cuál era el nombre de la chiquita, pero yo conozco el grande. Creo que la grande se llamaba La Pinta, ¿no? La Pinta, la Santa María, ¿y qué más? Ya no me acuerdo. Mío, que hace rato que no leo el libro de historia mío. Llegando a las islas de las Bahamas. Pocos días después, también descubriría la isla de Cuba porque estaba cerca. Con la llegada de Cristóbal Colón, Cuba fue rápidamente colonizada por los españoles, obligándolos a trabajos forzados, a cambio de supuestamente educarlos. Pero... yo te tengo una duda. ¿Quién? No entiendo qué educación era eso. Pero la educación que les daba a esos indígenas, no la entiendo no la entiendo ni un aguacate. No entiendo nada. Porque yo no sé qué educación les va a dar. Sí, a ustedes le dieron más a los indígenas les dieron una cosa de creencia y de cristianismo y otras cosas. Espera un momento. Mira, ahí dice, te voy a decir una cosa. Aquí, en todo el video, yo lo he visto. Ustedes no crean que yo no soy fan de este video. Yo sí que sigo a Bobby, pero no tampoco tanto. Pero no tanto. Sí lo sigo. Pero ya he visto este video, mira. En todo el video, no aparece a Twain. No aparece a Twain. Y él no sé. El güey Bobby Crab no sabe. No ha leído la parte del indígena, el cacique Twain. Este güey esto de los cubanos nosotros sabemos más que ustedes. Por favor, vayan a Wikipedia Wikipedia y vayan bien, busquen cacique Twain y ya sabrán. Porque es bastante raro ver un video de la historia de Cuba que no hable del indígena Twain. Porque el indígena Twain fue el primer rebelde de Cuba. Antes de José Martí, Ignacio Ramonde, José Fidel, así, todo el mundo. Así y punto para allá. Bueno,
Dicha educación estaba entre muchas comillas, pues dicha educación se basó sobre todo en obligarlos a creer en el cristianismo y adaptarse a la cultura española. Los trabajos forzados era la plantación de caña de azúcar y también la producción del tabaco. Sí, seguramente has escuchado del famoso tabaco cubano, probablemente los cigarros más famosos de Latinoamérica. Todo iba viento en popa para los españoles, pero ocurrió un grave problema que no se esperaban. Ellos habían traído enfermedades totalmente desconocidas para los indígenas. Lo que sí, ¿sabes lo que trajeron? La viruela humana. La viruela humana, ustedes no sabían. Si ustedes no lo saben, ustedes lo sabrán. ¿Quién no sabe? Levanten la mano. Lo levantarán algún día. Bueno, la viruela humana era una viruela era una enfermedad que surgía de Europa. Los síntomas eran graves y era como el COVID, pero mucho más feo. Luego pasó más viruelas. Y así, güey. Provocando que los indígenas se enfermaran y cientos de ellos fallecieron a velocidades preocupantes. Su población disminuyó a niveles extremos. Los españoles se quedaron. Habían 500.000 aborígenes en Cuba. Ahora, allá, después de eso, 50.000. Sin mano de obra barata y para solucionar el problema se les ocurrió a completar los trabajos con esclavos africanos. Por eso, hoy en día Cuba tiene mucha influencia cultural africana, influenciando cosas como por ejemplo la música y danza o incluso la gastronomía. En fin, pasaron cientos de años y los españoles empezaron a formar familias con los africanos y los indígenas. Se mezclaron todos, dando así al mestizaje. Podemos decir que con el mestizaje los primeros cubanos nacieron. ¿Y qué crees? Los cubanos ya se estaban cansando del dominio español, pues no había libertad. Se tenía que hacer forzosamente lo que los españoles dijeran. Y a partir de aquí sucederían varias guerras de intento. 1868, 1878. Oye, ¿serio? Oye. Mío, pasaron como 15. Mío, pasaron 10 años. Pasaron 10 años, como que 15. Esa es la guerra de los 10 años. Ah, por eso habla de los 10 años, 1868 a 1960. De independencia, como la guerra de los 10 años, que tal y como el nombre lo indica, duró varios años. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los españoles los aplastaron, convirtiéndose en una gran derrota. Pero tengo una duda, ¿habían Winchester en la guerra española? Aún así, esta guerra ayudó a consolidar el sentimiento de los cubanos para independizarse, pues por lo menos fue el primer paso. Algunos años después empezaría a surgir una figura importante en Cuba. Su nombre fue la frente de Cuba, la frente más famosa de Cuba, José Martí. José Martí, un intelectual, escritor y poeta. Él soñaba con la libertad y justicia social en su país. Fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892, con el objetivo de organizar nuevas guerras y acabar con el Imperio Español. Él mismo se unió a la batalla. ¿Cómo que el Partido Revolucionario? Martí creó el Partido Revolucionario. Pensaba que era Fidel. Yo pensaba que era Fidel que hizo el Partido Revolucionario vivo. ¿Qué concha hablamos? ¿Qué cosa es esto? Amigo, ya me estoy volviendo intelectual. Me estoy volviendo loco. Pero lamentablemente poco duró, pues en uno de sus primeros enfrentamientos terminó falleciendo. Su muerte fue un golpe emocional y simbólico para el movimiento independentista. Su sacrificio fortaleció la voluntad de los cubanos de seguir adelante en la lucha. En ese momento, yo te digo que José Martí es mi ídolo. No por su muerte ni por su partido. Es su ídolo por su apariencia. Su apariencia y su manera de hacer cosas. Mira. A mí me gusta hacer. Ustedes hacen párrafos en la escuela, ¿no? A mí sí, mucho. A mí como me gustaban los párrafos.
mío, hacía historias, siempre hacía poesías y hacía cualquier cosa. Cualquier cosa así, Dios mío, y bueno, él se parece a mí por mi bigote. Bueno, mi bigote no es tan igual. Pero sí, es bastante. Pero es mi ídolo. Porque es. Porque quería defender el derecho de los niños y eso. O también me estoy equivocando. Porque él quería mucho a los niños y él se fijó que estaban torturando a unos negros africanos. Discúlpenme, disculpe por decirte eso. Pero bueno. ¿Y qué mío? ¿Y qué? Bueno, a ver, 22 minutos y yo nada más llevo 4 minutos aquí. Bueno, creo que ahora nos vamos a lo bueno. Guerra hispano-estadounidense presenta. El presidente de los Estados Unidos era William McKinley. Durante su presidencia adoptó postura imperialista, es decir, que quería seguir aumentando el territorio de los Estados Unidos. Y se dio cuenta que la isla de Cuba era perfecta para incluirla en sus Estados Unidos. Al fin y al cabo está súper cerca, le conviene. Aumentarían el territorio de los Estados Unidos y se llevarían producción de tabaco y azúcar. Además es el perfecto momento. Los cubanos se quieren independizar, necesitan de nuestra ayuda. Así que Estados Unidos intenta comprar Cuba. Hola, españoles. Los cubanos se quieren independizar. ¿Podrían hacer un alto al fuego contra los cubanos y solucionar los problemas pacíficamente? Nope. Ok, ya veo. ¿Y si te compro toda la isla por $300 millones? Así los Estados Unidos aumentará su territorio. Digo, salvaremos a los cubanos. ¡Qué tentadora oferta! Pero nope. ¿Qué? ¿No quieres mis dolaritos? Ok, bueno, solo haznos un favor. Qué risa da la voz del yankee del yankee. Nosotros, los Estados Unidos, tenemos a ciudadanos viviendo en Cuba. Tenemos miedo de que les pase algo. La isla es un caos. Así que, si no te importa, vamos a traer un tremendo buque naval cerca de Cuba. Tranquilo, solo estará anclado en el puerto de La Habana. Ya sabes, por si sucede algo. El Maine. Problemita. España aceptó, dejó que Estados Unidos anclara su buque. Pues ya tenían bastantes problemas con Estados Unidos, así que no querían seguir ocasionando más problemas. Pero entonces, el 15 de febrero de 1898, cerca de las 9:40 p.m., ¡pum! Una poderosa explosión causó que gran parte del barco se destruyera. Más de 260... El barco Maine disparató el lugar. 6 tripulantes perdieron la vida aquel día. Fue un verdadero caos. Pero la realidad es que nunca se supo cuál fue el motivo. Y existen muchas teorías conspirativas. Algunos dicen que pudo haber sido un error de la tripulación. Quizás también un fallo técnico. Otros afirman que fue Estados Unidos quien a propósito explotó su propio barco. Haya sido cual sea el motivo, Estados Unidos culpó a España. Dijeron que fue causada por una mina española. Y sí, no hay que descartarlo. Los españoles también pudieron haber sido los responsables. Lo que te digo es que no sé qué. No entiendo de España. Si fuera España, literalmente España no haría eso. Yo diría que España no haría eso. Porque si lo hacía, porque ¿quién se mete con una colonia inglesa? Una colonia inglesa. Una sola. Que hasta el mismísimo gobierno español hoy se cae mal con Estados Unidos. Se va a meter en eso. Eso Estados Unidos hubiera sido a propósito o un fallo técnico. Problema suyo. La noticia se propagó por todos los Estados Unidos. Muchas de ellas eran notas amarillistas con frases: recuerden el buque Maine, al diablo España. Ahora todos pensaban que el imperio español era peligroso para los cubanos, por lo que Estados Unidos aprovecha el momento y le declara oficialmente la guerra a España. Se preparan militarmente. Las tropas desembocarían al sureste, cerca de Santiago de Cuba, ocasionando que las fuerzas españolas quedaran totalmente debilitadas y por fin el general español se rindió. Estados Unidos se lleva la victoria y el imperio español por fin cae. Guerra hispano-idente termina.
Cuba es libre en 1901, todo gracias al gran apoyo estadounidense. Pero lo que no sabía el pueblo cubano es que estaban a punto de presenciar otro imperio más. El apoyo de Estados Unidos no había sido gratis. Firmaron la enmienda Platt, una serie de condiciones por haber ayudado a Cuba a ser libre. Ahora tenían derecho de instalar una base naval en su isla y también controlar militarmente en caso de ser necesario. Además, controlaban parcialmente su economía porque empezaron a fundar demasiadas empresas y fábricas de tabaco y caña por toda la isla. Los estadounidenses controlaban ya el 60% de la caña de azúcar. Esta nueva infraestructura ayudó a la economía y a modernizar Cuba. Pero también surgieron problemas de desigualdad. En un extremo, en La Habana, comenzó a tener una infraestructura moderna, rica y próspera, que contrastaba con toda... Eso lo estoy viviendo yo porque yo voy caminando por La Habana y veo que son más modernas que hay atrás. Entre Santiago de Sierra Maestra, Guantánamo y otros en Oriente. Boycraft, si no lo entienden, en Oriente están mal. Y Occidente están más o menos. Además, población del sureste vivían en una intensa pobreza. Había falta de oportunidades y productos básicos como el alimento eran escasos. Las diferencias de clases sociales eran evidentes. Esta desigualdad se cultivó durante décadas y para los años 1952, La Habana se convirtió en un gran centro turístico donde poder vacacionar en los hoteles estadounidenses que se habían invertido en la isla, también en la prostitución y en los juegos de casino. Además, los estadounidenses iban a Cuba a consumir alcohol, pues hubo un tiempo donde los Estados Unidos prohibió el alcohol con su famosa ley seca. Cuba les quedaba cerca y ahí sí podían tener una buena jarra de cerveza. Y ya no solo hablamos de bebidas alcohólicas, las mafias en Cuba también crecieron, siendo un lugar popular para el consumo de sustancias ilegales. Estas clarísimas desigualdades hizo que el pueblo cubano se enojara. El pueblo no estaba contento y así es como y así que se pusieron a hacer la narcotraficabilidad de sustancias, que diga, para que no me tumben el video, de alimentos tóxicos. Era la prostitución, algo así, era como, no sé, era como mujer buscando un hombre, no sé, algo así. Y los hoteles ahí con cerveza, en serio este país era así. Literalmente los 50 eran peores que los 90. Y origen a la Revolución Cubana, que tenía como objetivo derrocar a quien era el presidente de Cuba en Batista, que no toca la Batista. Entonces, ¿quién fue acusado de gobernar como un dictador y ser un títere de los Estados Unidos? Entre las sombras, un abogado llamado Fidel Castro, junto a su hermano Raúl Castro, se convertirían en las figuras más importantes de la Revolución Cubana. Y propagaba el mensaje que seguramente ya te estás imaginando: una justicia social, combatir la pobreza, acabar con la desigualdad, la corrupción, la soberanía y antiimperialismo estadounidense. Y con su popularidad a la alza, llamó a todos los cubanos a unirse al movimiento 26 de julio, un intento armado para derrocar al presidente Batista. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro intenta asaltar al gobierno con más de 160 combatientes. Sin embargo, el dictador Batista era más poderoso y fue relativamente sencillo aplastar a Castro. El movimiento fue un fracaso. Sin embargo, este primer movimiento hizo que Fidel Castro ganara aún más popularidad. Miren, ¿por qué no ponen a Raúl? ¿A Raúl no participó en el 26? ¿O sí? Siendo recordado como el héroe que intentó derrotar al régimen, aunque esto le costaría que el presidente Batista lo sentenció a 15 años de prisión, y ahí diría una de sus es un documento, no una frase, es un documento que se llama famosas frases: la historia me absolverá, y tuvo razón. Fue liberado mucho tiempo. Y eso es un documento, o eso es lo que me dicen en la escuela. Es un documento que habla de Fidel, de su vida en prisión y que es injusto esto y lo otro.
antes porque los cubanos hicieron protestas. Cuando salió de prisión, Castro huyó a México para refugiarse. Y fue aquí en México donde conocería y reclutaría al Che Guevara, un argentino que estudió El Che vivo. El Che. Dios mío. A mí me da una risa verlo. Me da risa. Se ve cómico. Lo único cómico que tiene es que se parece a Fidel. 2 veces más parecido a Fidel. Si no lo hubieran ejecutado y estuviera entre nosotros, tirándonos y se tiraran una foto los tres, Raúl, Fidel, Camilo, ¿cómo se llama el otro? Ignacio Gramonte está muy bien. A ver, ¿y qué más? No, o sea, ellos 4, creo que era así. Falta uno, creo. Faltaba uno. No sé. Y ellos se tiraban una foto, literalmente. El FIFO se murió. Toda esta gente ya está jodido. Este grupo se ha jodido. El primero fue Che, luego fue Camilo, después Fidel y después falta y ya. Medicina en Buenos Aires, que había sido testigo de la pobreza que se vivía en Latinoamérica. El Che y Fidel Castro unieron fuerzas y aprovecharon la peculiar imagen del Che Guevara para seguir propagando el... Pero son idénticos, mío, tú miras a los dos y dices, no, ellos son hermanos. El Che era argentino, como lo hice. Era argentino, médico, me lo dijeron en la escuela. Era como un médico. Estudió medicina en Buenos Aires. Qué triste que lo ejecutaron. Pero mío, falta Camilo. ¿Dónde está Camilo? mensaje de la revolución, además de reclutar más y más guerrilleros de toda Latinoamérica. Su estrategia fue todo un éxito y lograron amasar una gran cantidad de seguidores armados para la revolución. Y en 1956 se subieron al bote Granma, zarpando desde México. Fueron en dirección a Cuba. Cuando llegaron a Cuba ya tenían su plan maestro. Gesta final reference. No estaba tan fríamente calculado que aquí Fidel Castro demostraría que era un auténtico maestro para organizar batallas y guerras, pues en esta ocasión sí que lograron derrotar a Batista. Su gobierno se rindió y para 1956 Fidel Castro, su hermano y también el Che Guevara toman el mando de Cuba. Eso sí, su amigo Che Guevara no se quedaría para siempre en Cuba, pues él decidió seguir su propio camino y se fue a Latinoamérica para seguir propagando el mensaje de la justicia social. Pero sería ejecutado por militares en Bolivia y ahí terminó su travesía. Mientras tanto en Cuba, Fidel Castro juró que sus ideales no eran comunistas, sino que solo buscaba la justicia social. There is not communism or Marxism in our idea. Pero con tan apenas ¿Pero qué le pasó a Fidel? Mío, la voz de Fidel en ese video parecía que estaba hablando otro idioma. Eso no es su idioma. Yo he visto videos que él no hablaba así. Él hablaba otro idioma. Él hablaba español cubano, mío. En ese video parece que está hablando en inglés. 4 meses en el poder, Fidel lanzaría la reforma agraria, que consistió en expropiar una gran cantidad de hectáreas de terreno que pasó a estar en manos del gobierno, y así tener prácticamente el control total de toda la agricultura del país. Pero Fidel no solo se quedaría con la agricultura, posteriormente también mandó a expropiar demasiadas empresas privadas. Muchas de esas empresas eran estadounidenses. Expropiado, 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 expropiado. Todas estas empresas ahora son del gobierno. Y si esto no era suficiente, en 1961 Fidel se uniría a la Unión Soviética. Sí, a la al campo socialista, baby. famosa URSS. Ya sabes, el grupo de 15 repúblicas dirigidas por el Partido Comunista. Fidel Castro ya no podía ocultarlo, ahora era abiertamente comunista. Todo esto no le empezó a gustar. Y ahora los cubanos se ponieron hombre pesado. Desde que Fidel se unió a la URSS, yo les digo el campo socialista. Para los Estados Unidos, pues además de expropiarle sus empresas, la URSS era su principal enemigo. Y es aquí donde los Estados La Guerra Fría es tremenda, vi.
Unidos comenzaría su famoso embargo a Cuba. En ese entonces el presidente de los Estados Unidos era Eisenhower. Su embargo restringió la exportación de ciertos productos estratégicos a Cuba, como las armas, pero los alimentos y las medicinas sí seguían llegando a Cuba. Sin embargo, cuando el presidente Howard se fue y llegó a la presidencia John F. Kennedy, amplió aún más el embargo a Cuba, pues las tensiones con la Unión Soviética aumentaron. Esta ampliación del embargo era el mismo pero con esteroides. Esto prohibía que las empresas estadounidenses hicieran negocios dentro de Cuba. En términos de Minecraft significaba que los aldeanos estadounidenses ya no podían intercambiar ítems en Cuba. Tengo una duda seria. Tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas en Cuba, hay como cosas que existen y que se compran, pero que valen carísimo. No entiendo. Hay empresas de que capitalistas, así como hay empresas de otros países como Europa que literalmente venden cosas yanquis. Venden cosas yanquis. Literalmente veo algo yankee, lo compro y lo compro y ya, más nada. Pero para mi opinión, no sé. La cosa yankee que me he comprado no se puede. En Cuba no lo hubiera conseguido si el Cuba no se lo tomara en serio. Porque nadie ha tomado un Starbucks. Y bueno, hay cosas yankees que no se pueden comprar en Cuba, pero hay partes de Cuba que se pueden comprar. Por cierto, vamos a hacer una aclaración aquí. Cuba siempre ha dicho que Estados Unidos le puso un bloqueo, pero esto no es cierto. Un bloqueo total sería lo mismo que ponerle murallas a Cuba y que no pudiera comerciar con ningún país del mundo, y eso no pasó, pues Cuba puede comerciar con 170 países. Los primeros países en orden decente, tomando en cuenta el tomo de intercambio, son Venezuela, China, España, Canadá, México, Brasil, Rusia, la hija de la URSS, Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Argelia, Argentina, Holanda, Estados Unidos. Oye. No entiendo. Oye. Ahí dice Estados Unidos, pero el embargo es de Estados Unidos. Bélgica, Corea del Sur, Portugal, India y Colombia. Eso sí lo acepto. Todos los países esos lo acepto. Son muy buenos. Hasta me iré a Alemania primero. Pero óyeme, ahí dice Estados Unidos. ¿Quién comienza? Países diferentes. En cambio, lo que puso Estados Unidos fue un embargo que solo le impide comerciar con los Estados Unidos. Así que sí es verdad que, por lo menos en un inicio, Estados Unidos sí cortó bastante los suministros a Cuba, causando desabastecimiento. Sin embargo, Cuba se mantuvo bastante fuerte gracias a su gran aliado comunista, la Unión Soviética. La URSS ayudaba económicamente a Cuba, sobre todo por sus intercambios. Cuba le proporcionaba a la URSS un montón de cañones. No. Hacer caña azúcar. A mí como me gusta. Me están quitando los problemas a mí. A mí me están poniendo problemas. Si veas varios. Y dijo un embargo que le impedía comerciar con Estados Unidos. Es demasiado estúpido que la persona que te embargó esto no puedes comerciar. Ahí dice que ahí no sé que no se puede comerciar. Que se puede comerciar, no sé, Karen. Que comerciar, mira, ahí dice que un embargo no puedes comerciar con Estados Unidos, y ahí dice que puedes comerciar con Estados Unidos. No me voy a poner eso. Y se puede comerciar con Rusia, mejor habla
Habla con los profesores, ahí te explican una pila de cosas, sin que te metan preso. De azúcar y la URSS se lo compraba a buen precio. Gracias a esto, Fidel Castro encontró una manera de conseguir dinero estable. También la URSS brindaba Cuba era más grande, la tenía chiquita y la URSS la tenía grandísima. Era grandísimo el país. equipamiento y apoyo militar. Les construyeron fábricas y centrales eléctricas y también les enseñaron a maximizar la eficiencia agrícola y de sus industrias. Pero también acordaron que la URSS instalaría megamisiles nucleares por toda la isla. A la Unión Soviética le convenía porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos, de su enemigo. Pero entonces La Redstone, dale una Redstone con el símbolo comunista. el 14 de octubre de 1962, un avión de reconocimiento de la Fuerza Armada de Estados Unidos realizó un vuelo por Cuba. Tomó algunas fotografías y se dieron cuenta que en Cuba habían misiles de la Unión Soviética. Inmediatamente el presidente Kennedy se dirige a toda la nación por medio de un mensaje en televisión. Explicó que habían encontrado misiles nucleares en Cuba, por lo que Y todo el mundo tembló. Y el mundo tembló y se paró todo. El mundo paró después de que se dieron la noticia de que había misiles nucleares. Estados Unidos, qué bueno que no te pusiste pesado. Que ahí sí nos hubiéramos extinguido. Estados Unidos también se prepara con bombardeos nucleares en caso de emergencia. A las 3 a.m. del 27 de octubre, Fidel llega a la embajada de la Unión Soviética. Se dirigen al búnker. Está extremadamente agitado, pues piensa que están a pocas horas de un ataque por parte de los Estados Unidos. Ahí, Fidel Castro, junto a otros políticos, redactarían una carta a Nikita Khrushchev, el dirigente de toda la Unión Soviética en ese momento, pidiéndole que deberían estar listos para atacar e iniciar una guerra nuclear en caso de ser necesario. Afortunadamente, No, Pipo, esto sí me pongo pesado. Ahí sí me pongo pesado. el presidente Kennedy le propone un trato secreto a Nikita Khrushchev. El trato era que Estados Unidos quitaría sus misiles nucleares de Turquía. A cambio, la Unión Soviética también quitarían sus misiles de Cuba. Y ambos líderes aceptan. Así es, estuvimos a nada de desatar una guerra nuclear que pudo haber acabado con gran parte de la población del mundo. El arsenal de armas atómicas de ambos países eran lo suficientemente grandes para causar una destrucción global masiva y consigo el apocalipsis. Ay, sí, el apocalipsis. El 2025 sería como si fuera el apocalipsis, pero en el siglo XXIX. El apocalipsis, sí, pues. No, y si fueran bombas atómicas. Ahí sí, cambiaré esta palabra apocalipsis a extinción. Bueno, no sé si pero bueno. El zar. La bomba del zar es una bomba que me da miedo. Le tengo miedo a la bomba del zar. Si eso fuera la bomba del zar, hubiera acabado con todo el mundo. Después de eso, todo mejoraría en Cuba. A Cuba le fue bastante bien porque intercambiaba caña de azúcar a cambio de petróleo de la Unión Soviética. La pobreza en la isla se La madre petrolera cambia, todo el mundo canta. ¡Lujo! Sí, los cubanos no tenían tantos lujos, pero por lo menos tenían alimentos, salud gratuita, educación gratis, etcétera. Eso sí, el régimen de Castro... Sigue, Pipo, así. Mira, espera un momentico, Bobby Crista. Destrucción global masiva y consigo el apocalipsis. Después de eso, todo mejoraría en Cuba. A Cuba le fue bastante bien porque intercambiaba caña de azúcar a cambio de petróleo de la Unión Soviética. La pobreza en la isla se redujo. Sí, los cubanos no tenían tantos lujos, pero por lo menos tenían alimentos, salud gratuita, educación gratis, etc. Así se vestían los niños para ir a la escuela. Mío, eran lo más feíto que he visto en mi vida. Un traje así. Me imagino. Porque en esos tiempos todavía... eran con corbata, ¿no? Mío, la pañoleta, el traje blanco y más nada. Pullover así. Eso sí, el régimen Traje secundaria. de Castro se volvía cada vez más autoritario. Cuidadito y estabas en contra de su gobierno, pues la represión había aumentado. Pero lo bueno no duraría para siempre, pues como siempre sucede en La imagen del video cuando ayudaba a Angola.
el sistema comunista colapsa. Comenzó la decadencia de la Unión Soviética y en 1991 se disuelve por completo. La caída de la URSS fue un golpe durísimo también para Cuba, pues Fidel había hecho que todo el país dependiera totalmente de la URSS, pues ellos le daban todo. Se acabó el dinero que recibían gracias a ellos, se acabó su apoyo militar, se acabó el petróleo que recibían y la energía en Cuba depende mucho también del petróleo. Los demás países que conformaban la Unión Soviética pasaron a un sistema capitalista. Pero Fidel Castro, por puro orgullo y ego, no abandonó los sistemas comunistas y socialistas. Gravísimo error, porque no podía seguir usando un sistema ya fallido. Y para poner más sal en la herida, Cuba es una isla sin recursos. Esto es importante porque casi nadie te lo cuenta. Cuba no tiene tantos recursos naturales como otros países. No tienen petróleo y tampoco tienen un territorio grande donde sacar. Sí, Cuba nació ya con dificultades. Tan solo ser una isla apartada de los demás ha provocado que lo tengan más difícil. Solo piénsalo, el transporte es complicado, el comercio de productos también. No lo puedes hacer en tierra y el transporte marítimo y aéreo es más caro. Por eso muchas islas se les dificulta prosperar, como Haití, Nauru o hasta Puerto Rico. Y mira que ellos son estadounidenses legalmente y aún así ha enfrentado crisis de deuda y mucha pobreza. En fin, la miseria empezó a escalar tanto que cientos de cubanos empezaron a huir en frágiles embarcaciones para intentar llegar a Estados Unidos para buscar una mejor vida. Pero muchos... Mío, esta gente, yo cuando era pequeño tenía un inicio de escapar del país. Hacía una balsa, No, mío, jódete. Porque mío, si quieres hacer un barco, mejor cómprate un barco por Bluetooth y ya. Cómprate un barco por Amazon. Ahí te lo compras, ahí te lo traen. Ya, dile a tu familiar yankee que te traiga un barco para que puedas venir a Cuba y ya. Y ya, vas a la mar, que hay muchas costas allá. Hay muchas costas, sí, una costa. Cómprate un barco, vas a las costas de la mar, que ahí sí hay una costa muy buena. Y te compras unas provisiones. Y si eres comelón te va a costar un poquito, pero si eres menos fuerte tienes que tener cuidado de que no volque y se joda todo. Porque esta gente hacía embarcaciones con plástico, con cualquier cosa. Estas lanchitas se hundieron y muchos cubanos se ahogaron. Pero entonces, en Venezuela, estaba también surgiendo un hombre con mucho apoyo. Y ese fue Hugo Chávez. Chávez siempre vio a Fidel Castro como un gran mentor. Y ambos se hicieron grandes amigos. Ahora Fidel había encontrado un reemplazo. Se parece a mí cuando yo jugaba, se parece a mí cuando yo jugaba pelota con mi amigo y así. De la Unión Soviética, alguien que pudiera darle muchísimo petróleo. Desde la caída de la Unión Soviética, Cuba tuvo muchos problemas de escasez de petróleo, pues la mayoría de la... Papi, ayuda, por favor, que necesito ayuda, mío. La Unión Soviética se murió, mío. Dice, bueno, papi, oye, está bien, me pide, ya te doy un poquito, ya me das médico. La energía de Cuba es en base a petróleo y a cambio Fidel Castro le daría a Venezuela miles de médicos. Sí, hay que admitir que Cuba hizo un gran trabajo en la preparación de médicos. El petróleo venezolano ayudó a que Cuba somos potencia médica, Cere, que vuelva a esta mierda. No muriera completamente. Pero entonces, en el año 2016, Castro, a los 90 años de edad, su salud se deterioró por completo. Ya había gobernado al país durante 49 años y ya había sobrevivido a más de 600 intentos de asesinatos, como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, donde cubanos y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, intentaron matar a Fidel Castro, pero fracasaron. Las Fuerzas Armadas de Cuba los derrotaron, pero ante la vejez nadie sobrevive y termina falleciendo, dejando a su hermano Raúl Castro como su sucesor. Raúl Castro siguió exactamente... Yo ya vi un chico en la escuela que se llama Raúl. Queño. A mí me cae bien Raúl. A mí me cae bien. A mí me cae mejor Raúl Castro mejor me cae que otra gente. Me cae muy bien.
Es el hijo menor, ¿no? Fidel era el mayor, ¿no? Las mismas ideas de su hermano. Para el 2014, el presidente Barack Obama implementó Ah, mira, Fidel estaba vivo cuando en 2014. políticas para mejorar la relación entre Cuba y Estados Unidos por primera vez, después de 50 años de aislamiento mutuo. Obama flexibilizó las normas para que los ciudadanos estadounidenses pudieran viajar a Cuba bajo ciertas categorías, como intercambios culturales, educativos o religiosos. También permitió que varias empresas estadounidenses hicieran negocios en Cuba, como las telecomunicaciones. Ayudó a dar préstamos de dinero a pequeños empresarios cubanos para que invirtieran en sus propios negocios. Hasta se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en viajar a Cuba desde décadas. Pero este interesante avance entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba no duraría para siempre, pues con la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2018, restauró las restricciones de viajes y de comercios en Cuba. Además, en ese mismo año, el hermano de Fidel Castro deja la presidencia y deja al actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que su trabajo tampoco ha sido bueno, pues poquito tiempo después llegaría el COVID-19. Si Cuba ya la tenía difícil, Cuba apenas se sostenía con el turismo de extranjeros. La pandemia alejó Yo he ido a hoteles buenos, pero bueno. completamente a los turistas y desde entonces no se han podido recuperar. Faltan medicinas, falta agua y alimentos. Hay apagones constantes, como recientemente que se quedaron sin electricidad durante días, afectando a millones de hogares. Apenas si podían cocinar sus alimentos con fogatas. Todo debido a que el central eléctrico más importante de Cuba falló. Su infraestructura ya es vieja y deteriorada, que además necesitan del petróleo que no tienen, pues su aliado del petróleo, Venezuela, también está en crisis. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación de Cuba? Pues Normal, salir de Cuba, pues ir un trabajo increíble, volver a ir a Cuba, trabajar, hacer que cambiar de trabajo en vez de por ejemplo alemán a cubano, ya comienza por afuera y ya podemos a Cuba. no es nada sencillo, no hay una respuesta clara. Sin dudas, la inversión extranjera podría ayudar a Cuba. Fomentar que empresarios vengan e inviertan en Cuba generaría mejores trabajos para los cubanos. Por lo menos sería mejor que el miserable salario mínimo que tienen. También hace falta modernizar toda la infraestructura de Cuba, pues ya está vieja. El problema es que para ello necesitan muchísimo dinero que no tienen. Por eso necesitan crear estrategias y negociar con otros países para que les ayuden. Además, el presidente de Cuba tiene que entender que su modelo socialista ha fracasado y tiene que reformarse. Un gran ejemplo es Vietnam. ¿Sabías que Vietnam sigue? Sí, claro, lo que yo sé. Vietnam, durante terminar, es comunista, lo que tiene economía capitalista. Voy a decir esto. Deberían crear una ideología para mejorar países pobres. Que sería como un bit comunista o campo o algo así, algo parecido. Un bit comunista, combinar el sistema capitalista con el comunista o un bit comunista. Y así podemos mejorar y así podemos hacer que esos países que ya están desbaratados, que ya parece que se van a caer, triunfen. Y no queden como casas pobres y ya. Siendo un país donde el Partido Comunista mantiene el control absoluto del poder, el gobierno controla la energía, los bancos y los servicios de transporte, pero en lo económico sí son capitalistas y han permitido que empresas extranjeras entren al país, como las manufacturas. Seguramente habrás visto en tu ropa una etiqueta que dice hecho en Vietnam. Este sistema económico ha hecho que Vietnam crezca maravillosamente y sus ciudadanos han tenido mejores trabajos y oportunidades. Y por supuesto que Estados Unidos tiene que bajarle a sus embargos. Desde el canal de Bobbycraft les mando muchos abrazos. Mucha fuerza, mis hermanos cubanos. Que la situación mejore pronto. Manténganse con fuerza y esperanzas. Ya suscríbete si quieres que veamos un video de suscríbete. A ver si lo tengo en posición. Suscríbete si quieres que yo haga el video de las elecciones de Venezuela. Nos vemos.